Queridos hermanos de la Iglesia Cristiana Fuente de Vida y a otros que lo puedan ver también en este momento o posteriormente, que Dios continúe bendiciendo nuestras vidas. Hoy es el segundo domingo de culto familiar que tenemos. Es nuestro quinto culto fuera del templo, del local donde nosotros nos reunimos siempre. Pero sabemos que Dios tiene cosas grandes y esperamos en el Señor que realmente ustedes estén aprovechando, todos nosotros estemos aprovechando estos momentos de recogimiento familiar, espiritual, que como decíamos el primer día, esto la familia cristiana lo había perdido, lo habíamos perdido. Nuestros antepasados no nos íbamos a comer o a la cama si antes no teníamos nuestro culto familiar. Pero gloria al Señor por todo lo que está pasando. Él tiene control de todo lo que está y Él sabe lo que va a hacer. Estamos dándole gloria y honra a Él e intercediendo también por cada uno de nosotros que Él ponga su manto si es su voluntad de protección. Aquí estamos 9 de la mañana de hoy, domingo 29 de marzo del 2020, donde nos preparamos, esperamos que todos estemos a unísono en este momento para recibir la palabra de nuestro Señor, de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, Papito, gracias por este momento. Es un segundo domingo familiar dominical en nuestros hogares. Pero desde aquí, de este lugar, Padre, tu palabra es expuesta para cada uno de nosotros, para mí mismo. Señor, para recibirla, para hacer, Padre, de ella lo que quiere que hagamos. Porque, Señor, usted siempre tiene propósito en cada espacio de nuestra vida. Y ese es el propósito, Señor, que te amemos. Y lo demás está en su parte. Que te busquemos, que te modelemos, que te, Padre, ansiemos, que busquemos tu presencia en cada momento. Y más en estos tiempos donde, Señor, estamos en nuestros hogares. Pero sabemos que su palabra sigue viva y fluye a través de estos medios. En sus manos, Señor, nos encomendamos. A través de esta palabra, úngenos, bendícenos, guárdanos y que podamos ser fortalecidos en creerle solamente a su palabra, solamente a usted, Señor. Gracias. En su nombre, ahora y siempre quedamos. Amén. Como decíamos, hermanos, vamos a la palabra del Señor. ¿Cómo modelarle a Él? Tenemos que modelar a Jesús. Y eso nos dice la palabra. El apóstol Pablo era uno que decía que le imitáramos a Él como Él imitaba a Cristo. Y aquí encontramos, ahí en el Salmo 27, en el Salmo 27 encontramos unas plegarias tremendas, preciosas, maravillosas. David le ruega a Dios en una plegaria urgente e intensa. En el Salmo 27:7 dice la palabra, verso 7: Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Su oración está enfocada en un solo deseo, que se había convertido en algo que lo consumía totalmente a David. Era el deseo de él, enfocarse en Jehová, enfocarse en su Dios, que él había creído en Jehová para siempre. En el Salmo 27, Salmo 27, vamos al verso 4, un poquito atrás del 7. Dice David: Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. David está testificando, está diciendo: tengo una oración, tengo una petición, es mi único objetivo importante en mi vida, mi plegaria constante, la única cosa que yo deseo, decía David, es esa. Yo
lo buscaré con todo lo que está en mí. Esto solo, decía David, esto solo me consume como mi objetivo continuo. ¿Qué era esto que David deseaba sobre todas las cosas? El objetivo que su corazón deseaba, el objeto que su corazón deseaba tener. Él nos dice ahí en el Salmo 27:4, nos está diciendo. Y una vez más lo volvemos a leer. Dice, una cosa es el deseo, el objetivo de que él tenía era realmente ese. Una cosa he deseado a Jehová. ¿Qué? Dice, esta buscaré. ¿Qué? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para buscarlo en su templo. Iglesia, no nos equivoquemos. David no era un escéptico evitando el mundo exterior. No era un ermitaño buscando esconderse en un lugar desierto y solitario. No, David fue un hombre de acción, muy apasionado. Porque creen hoy, la sociedad de hoy, la gente de hoy, cree que el buscar de Dios es para gente solo vaga. Esto es para los que estamos más ocupados aún. David era un hombre muy ocupado, era un hombre de una actividad diaria siempre. Pero apartaba ese momento para estar con Dios, ansiaba ese momento para estar a solas con Dios. Hoy la sociedad dice otra cosa de los que buscan de Dios o de los que buscamos de Dios. Él fue un gran guerrero que cantaba con grandes multitudes sus victorias en batalla. Un séquito de gente de guerra, y él cuando ganaba batalla iban desfilando y cantaba dándole gloria a Jehová. También era un hombre apasionado en su oración y su devoción, con un corazón que añoraba a Dios. Es que si usted y yo no añoramos a Dios, no vamos a obtener para lo que estamos. Aquí estamos de paso en esta tierra. Somos peregrinos en esta tierra. No podemos vivir el tiempo, el momento que vivimos acá, sin pensar en el futuro. Cada hombre, cada mujer, Dios le dio un espacio, Dios le dice tiempo de peregrinar sobre esta tierra para prepararse y pasar a vida eterna. Todos tenemos oportunidad, que es el único a través de Cristo Jesús. No hay otro medio dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo es el único medio, el único mediador entre Dios y el hombre. Y eso hoy, nuestra sociedad, no lo queremos entender. Eso lo entendía perfectamente David. El Señor había bendecido a David enormemente, con muchos de los deseos que él tenía en su corazón. Dios lo había bendecido y le había dado mucho. Allí en 1 Samuel 3:14, 1 Samuel 3:14, perdón. 1 Samuel 13:14 dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora, dice el 14 también, leí el 13, más que todo el 14, muy puntual dice: mas ahora, le dice Saúl, tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aquí el rey Saúl en ese momento se encontraba frente a los filisteos y el sacerdote de Dios era Samuel, no el rey Saúl. Y Saúl se apresuró y demandó de Jehová lo que le correspondía a Samuel. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo: el pueblo se me desesperaba y yo tuve que actuar invocando a Jehová. Eso no le correspondía a él. Una de las cosas que tenemos que ubicarnos como hijos de Dios: ¿a dónde el Señor quiere que yo esté? ¿A dónde quiere el Señor que yo me ponga, que yo actúe?
Y la palabra nos da todas esas ubicaciones. Hay en Hechos también. Entonces, ¿cuál era ese que se había alistado o había escogido ya Dios para reemplazar a Saúl? David. Dice en el 14, mas ahora tu reino no será duradero, le dice Dios a través de Samuel a Saúl. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y la palabra del Señor dice que David fue conforme al corazón de Dios, conforme al corazón de Jehová. Y en Hechos 13:22, Hechos 13:22. Quitado este, le levantó por rey a David. Quitado Saúl, quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Obediencia. Y David es un hombre obediente a Jehová. Y ustedes y yo, si queremos vida eterna, que es lo que ansiamos hoy día, y no porque estamos aquí en esta tierra hoy día, tenemos que ser obedientes a la palabra del Señor, a la palabra de Jehová, únicamente, nada más. Aquí ciertamente David había probado todo lo que un hombre podría desear en la vida. Era el rey, o iba a ser el rey. Y había probado todo lo que un hombre puede probar. Tenía riquezas, tenía de todo, todos los bienes. Había conocido riquezas y bienes, poder y autoridad. Había recibido el respeto, alabanza y adulación de los hombres como rey ya. Dios le había dado a Jerusalén como la capital del reino. Y David estaba rodeado de hombres devotos, quienes estaban dispuestos a morir por él. Era el rey. Saúl fue quitado. Un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Pero lo vemos ahora buscando afanosamente presencia de Dios. Sobre todo David era un adorador. Era un hombre que alababa a quien lo había bendecido. A Jehová, a Dios. Hay que ser agradecidos en todo esto. Él testificó, David: el Señor me ha dado bendiciones diariamente. Sin embargo, a la misma vez, David era un guerrero. Enfrentaba enemigos y tribulaciones a través de su vida. Hay situaciones difíciles en la vida espiritual, en la vida como cristiano. Nada más que hoy se les ha hecho creer a mucha gente que no escudriña palabra, que el cristiano vive una opulencia nada más, o el cristiano no tiene problemas, no tiene enfermedad. No. Nada de eso dice la Biblia. David tuvo sus problemas serios, y en medio de eso apartaba tiempo para inquirir con el Señor, para averiguar y disfrutar de Jehová. Todo el infierno estaba comprometido a destruir a este hombre de Dios. Muchos enemigos tenía. Comprometidos los enemigos para destruir a David. De hecho, David ahora enfrentaba en este momento, de que leímos el versículo en el Salmo, a un grupo de enemigos acampando a su alrededor. Enemigos malvados. En el 27, Salmo 27, 2, dice David: la situación bien difícil. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. La mano de Dios. David no tenía miedo de lo que pasaba, de lo que estaba viviendo, de lo que estaba pasando. Veamos lo que él declara en el primer verso del Salmo 27. Vamos al 1, al Salmo 27, 1. Dice David: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Él confiaba en la gracia y misericordia de Dios
la gracia y misericordia de Jehová y sabía que el Señor le daría fortaleza. Jehová es la fortaleza de mi vida, dice. ¿De quién he de atemorizarme? Es claro que David iba a continuar como siempre lo había hecho, viviendo su vida apasionadamente. Y lo estaba haciendo, pero vemos qué pasos da más adelante. Sin embargo, a pesar de las bendiciones que había experimentado, a lo largo todavía le faltaba algo más. Todavía faltaba algo más. Algo estaba sediento, a pesar de todo lo que hasta aquí estamos viendo. Él clama y quiere algo más. Al mirar su vida, David, es posible que él vio una necesidad en su alma que no había sido llena. No había sido llenada aún, le faltaba. Y le clamó a Dios sobre ello. Sobre esto le clamó a Dios. Posible que David dice: hay un mundo de vida que busco ahora. Un lugar establecido en el Señor que mi alma anhela. Quiero más, quiero más. Quiero una intimidad ininterrumpida con mi Dios. Esto es lo que David en ese salmo quiso decir cuando oró. Y lo leemos una vez más, el 27:4, Salmo 27:4. Esto es lo que él que anhelaba, deseaba, pero no hallaba cómo. Él sabía que hacía falta algo. Una cosa he demandado a Jehová, vuelve a decir, repito una vez más. Esta buscaré. ¿Qué? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Inquirir para buscar. David no estaba hablando de dejar su trono para mudarse físicamente al templo de Dios. No estaba diciendo que iba a dejar el palacio y venirse al templo en ningún momento. Su corazón anhelaba algo que vio en el espíritu. Esto es espiritual. Para David tenía que haber algo más que la reunión de adoración de los días de culto, de los días de peregrinación. Había algo más. Él sabía que había algo del Señor que no había obtenido y no iba a descansar hasta que lo encontrara. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está mi vida? ¿Hay anhelo ferviente por buscar más y más del Señor? ¿Hay algo que no satisface nuestra sed espiritual? ¿O estamos plantados, parados y hasta aquí nomás lo llené todo? Vean lo que le pasa a David. En resumen, según sus escritos de David, de la palabra, él dijo: hay una belleza, una gloria, un entusiasmo del Señor que no he visto aún en mi vida. Yo sé que hay algo más, pero que no se refleja, no lo vivo en mi vida. Quiero saber, de entender el Salmo 27:4, de entender este salmo que leímos. Quiero saber cómo es tener una comunión ininterrumpida con mi Dios. He conocido victorias, es posible que sea David. He conocido victorias. He sido liberado de tantos conflictos. He visto la mano de Dios, la mano de Jehová en mi vida. He visto obrar milagros en mí. Pero todavía anhelo algo firme. Quiero que mi vida sea una plegaria viviente delante de Dios. Día a día, a cada rato. Pensamos, se piensa, se cree que con base a los escritos de David en su palabra, David casi que estaba hastiado del ritual muerto religioso. Y es posible que eso nos pase hoy día a nosotros. Una rutina religiosa, y no hay cambio en su vida, no hay cambio en nuestras vidas. Y tenemos que operar desde adentro hacia afuera cambios en nuestras vidas. Este hombre piadoso estaba cansado de ceremonias vacías, mirando a sacerdotes
y adoradores siguiendo formas religiosas sin vida. David vio en sus rituales solo una forma de religión que no tenía poder. Religión, sin poder, sin vida, sin poder. Su corazón clamaba, eso está todo mal. Por eso la gente deja la adoración y se va a los ídolos. No llena la presencia de Dios. Por eso busca otra salida. Y ahí están los ídolos con la gente hoy día. No hay belleza. Eso sucedió también en aquel tiempo. No hay belleza en esto. No hay pasión por Jesús. El caso nuestro. Por Jehová, el caso de David. Amo la casa de Dios. Pero ¿qué pasó con la vida? Amo eso, pero no hay vida. Todo está muerto. La palabra para David, la ley todavía es enseñada, pero se ha convertido en un conocimiento muerto. La palabra de Dios hoy se lee y es un conocimiento muerto. Es historia. Es historia que traerla a cada uno de nosotros y hacerla vívida personalmente. Usted y yo. Hoy en día salgo del templo, dice David, con mi alma acongojada. Salgo del lugar con mi alma acongojada. David quería conocer la vida, la realidad detrás de los rituales religiosos, detrás de aquello, ¿qué hay detrás de ello? David quería conocer eso. ¿Quién era la oveja del sacrificio? ¿Qué era? ¿Cuál era la realidad detrás del incienso, de los candelabros? El corazón de David anhelaba saber. Y David por eso tomó una decisión. Ya no puedo más. Yo no puedo seguir así. Esto saca de los escritos de David, de la palabra de Dios. Simplemente no estoy satisfecho. No pasaré el resto de mi vida con estos anhelos espirituales insatisfechos. ¿Cuánta gente está insatisfecha hoy en las iglesias? Pero sigue una rutina religiosa. Y pasa una semana y no hay cambio. Pasa un mes y no hay cambio. Pasa un año y cuando puede lo hace, cuando puede no lo hace porque no hay cambio. Eso es posible que pensaba David también. Pero él se suspendió desde adentro hacia afuera en sí mismo, como espera el Señor, que usted y yo lo hagamos. David dijo, desde ahora en adelante, tengo un objetivo, una búsqueda en mi vida. Viviré en la presencia del Señor y le preguntaré a Él hasta que obtenga lo que mi corazón anhela. Iglesia, fuente de vida. Esto no es más ni menos que para nosotros intimar con Jehová, intimar con Dios. Ser íntimos en la presencia de Dios. Esto era lo que buscaba David. Y llegó a obtenerlo. Y ya conocemos el fin. Y llegó a obtenerlo. ¿Y por qué ustedes y yo no podemos hacerlo? Claro que podemos hacerlo. Iglesia, esto es querer intimar con Dios. Por eso este hombre, dice la palabra, que tuvo su corazón conforme al corazón de Dios. Yo creo que hay millones de cristianos en este mundo, piadosos hoy día, que aman al Señor, pero sienten que les falta algo en su vida. Y eso es nada más ni nada menos que intimar con Dios, buscarle en el secreto, en la intimidad, donde Él quiere estar con su pueblo, que Él quiere estar con usted, para que a través del Espíritu Santo se dé a conocer plenamente a su hijo, a su hija, a usted, a mí. Por eso, mis queridos hermanos, David fue a su propia casa y oró. Una vez más, el 27:7. Salmo 27:7. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Hay desesperación en David. Hay ganas, hay deseos. Ten misericordia de mí y respóndeme. Esto, iglesia, fuente de vida, una vez más, no es nada más ni nada menos
que intimar con el Señor a fuerza de lo que tengo exteriormente. Pero mi espíritu, mi vida interior, tiene que poder más que mi carne. En otras palabras, Señor, dice David, quiero tener comunión ininterrumpida con usted, por favor. ¿Qué debo hacer para alcanzar mi deseo? Dios le contestó con estas simples palabras en el verso que sigue. Salmo 27, 8. Dios le contesta, buscad mi rostro. A ustedes hoy, a mí también. Ese anhelo, ese deseo que usted puede tener, que yo tengo. Me contesta, te contesta, buscad mi rostro. Dice el 27:8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Esa es la respuesta de Dios a David. Y la respuesta de David, tu rostro buscaré, oh Jehová. Wow. ¿Cómo respondió? Qué lindo. ¿Cómo respondió David a esto? Qué lindo. Él respondió, Señor, cuando dijiste, buscar mi rostro, mi corazón saltó como respuesta. Mi corazón ha dicho de ti, buscar mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Iglesia, ¿qué significa buscar el rostro de Dios? Buscar el rostro de Dios es su semejanza, su reflejo. Al contestar cómo lo hizo David, el Señor le reveló cómo satisfacer sus ansias, reflejando a Dios en su propia vida, modelándolo, tema de hoy, reflejando a Dios en su propia vida, su testimonio. ¿Cómo es su testimonio delante de los hombres para con el Señor? ¿Cómo es mi testimonio delante de los hombres? ¿Qué vocabulario tengo? ¿Qué digo? ¿Cómo actúo? ¿A quién friego? ¿A quién me como con la boca? ¿A quién critico? ¿Qué obscenidades salen de mi boca? ¿Cuánto ofendo a Dios? No sé. Pero esto que queda en cada uno de nosotros es y simplemente reflejando a Dios en su propia vida. El Señor estaba instruyendo a David y le está diciendo, aprende de mí, escudriña mi palabra y ora por entendimiento a través del Espíritu para que seas igual que yo. Quiero que tu vida refleje mi belleza al mundo. Esto no era un llamado, iglesia, a la oración. No era un llamado a la oración que Dios le estaba haciendo, porque David hasta ahí era un hombre de oración. De hecho, la oración de David fueron las que crearon esa pasión en él de conocerle más y más. Si usted no ora, si yo no oro, esto no va a suceder. Usted tiene que ser un hombre y una mujer, yo también un hombre de oración, para que los pasos que siguen se vayan dando como sucedió con el rey David. Ahora este llamado de Dios era para tener hambre por un estilo de vida. Esto avanza. Y que totalmente refleje quién es Jesús en la vida nuestra, en la vida suya, en la vida mía. Ejemplo. En el Calvario, Dios tomó un rostro humano. Jesús vino a la tierra como hombre, Dios encarnado y probado como lo somos nosotros todos los días. Y mostrarnos al Padre. La Escritura dice que Jesús es la imagen expresa. Significa la semejanza exacta de Dios. Dice que Él es la misma esencia y sustancia de Dios el Padre. En Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¡Wow! Se sentó
a la diestra de la majestad en las alturas. Él hizo el pago por todos nosotros. A través de Él, nosotros tenemos perdón de pecado. Únicamente a través de Él, de nadie más. Repito, es el único medio en que podemos ser salvos. Jesucristo. Es el puente entre Dios y el hombre. El medio para ir al cielo es Jesucristo. No hay otro medio dado a los hombres que podamos ser salvos, dice la palabra. Jesús es el mismo corte grabado del Padre. La mismo, Jesús. En resumen, Jesús es el igual que el Padre en todas las maneras. Hasta el día de hoy, Jesucristo es el rostro o la misma semejanza de Dios en la tierra. Y debido a Él, tenemos comunión ininterrumpida con el Padre. Es el medio, nada más. A través de Él, tenemos una comunión ininterrumpida. No se corta esa línea con Dios. A través de la cruz tenemos el privilegio de ver su rostro hasta poder vivir como Él lo hizo, testificando. Hoy, cuando Dios dice, busca mi rostro, Elías busca mi rostro, sus palabras tienen más implicaciones que en cualquier otro tiempo en la historia. Hoy para nosotros, Jesús sigue diciendo, el Señor sigue diciéndolo. Y ponga su nombre, pongo mi nombre, Elías, busca mi rostro. Hoy tiene aún más implicaciones que en otros tiempos en la historia. ¿Por qué? Porque la pregunta que está haciendo las multitudes es, hoy, ¿cuál Jesús? Lo que está pasando hoy con el COVID-19. La gente puede decir, ¿por qué Jesús? Él tiene todo controlado. Él tiene todo controlado. Y Él sabe hasta dónde permite. Jesús tiene el mundo en sus manos. Nadie puede hacer nada si Él no da orden. Ni el mismo diablo, jamás ni nunca. Cristo advirtió que muchos impostores vendrían representándose como si fuera Él. Hoy día lo tenemos acá. Y estos falsos cristos aparecerán justo antes de su venida al final del mundo. Los discípulos de Jesús le habían preguntado, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y el Señor respondió, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Allí en Mateo 24, versos 3 y 5, dice el 3, y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El verso 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Y dice Jesús, a muchos engañarán. Jesús entonces nos está introduciendo, explícitamente nos está metiendo acá. Veamos Mateo 24, 23. Nos está advirtiendo, nos está sometiendo a su palabra. Dice Mateo 24, verso 23. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. ¿Por qué? Lo que estábamos viendo anteriormente. ¿Qué sed hay en el interno de cada uno de nosotros? Donde intimando con Jesús, intimando con el Señor, intimando con su Espíritu, tenemos todas las respuestas. Se acaban los temas. Nosotros como pastores se nos terminan los temas. Porque usted va a intimar con el Señor y va a tener una fuente viva, va a estar enchufado. O va a estar conectado al agua viva de vida eterna. Iglesia, este pasaje, Jesús nos está describiendo hoy día a ministros engañados, quienes predicando un evangelio diferente y un Cristo diferente, nos llevan al error, Pablo, el apóstol Pablo hizo una advertencia con respecto a hombres quienes predicando a otro Jesús, dice quien no hemos predicado en 2 Corintios 11:4. 2 Corintios 11:4. Dice el apóstol Pablo,
Desde hace más de 2000 años. Ahora, ¿cómo estamos hoy? Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien toleráis. ¿Cómo va a hacer eso? No se puede. Y hoy está sucediendo eso. Jesús advirtió, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Marcos 13:22. Hermano, me gusta llenarnos de la palabra para que veamos los contextos. La palabra no se puede hablar o predicar sobre un texto y extenderse a hablar cualquier cosa. Tiene que tener el contexto y tiene que tener una secuencia clara de lo que el Señor quiere y según su palabra para cada uno de nosotros. Allí en Marcos 13:22 dice, una vez más, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales, oiga, y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Esto es grave. Esto es grave. El hombre, la mujer, que no busca la intimidad con Dios, va a estar desconectado. Por eso decía anteriormente, nosotros pastores llegará un momento que se nos quita los temas. ¿Por qué? Porque cada uno dice, Señor, me conocerá. Desde el más pequeño, del más grande hasta el más pequeño. Todos me conocerán. Nadie le dirá a otro, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Y esto es lo que hay que llegar. Y dice que hoy día, desde aquel tiempo, y el tiempo nuestro hoy, lo dijo en aquel tiempo, y durante el tiempo lo tenemos hoy, se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Nos sorprende? Aunque dice que este tipo de gente que no es cristiana, que no son siervos de Dios, harán señales y prodigios. Ahí está Satanás, ahí está el diablo, para engañar aún a los que Dios tiene escogidos. Iglesia, estamos en estos tiempos hoy día difíciles. Hoy se está predicando un evangelio que no es el de la Biblia. Se predica un evangelio solo de prosperidad económica. Usted y yo somos prósperos si recibimos las bendiciones de Dios. Esto es espiritual. Cuando hayamos recibido a su Hijo como nuestro Salvador, quien llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, y estas bendiciones comienzan en lo espiritual. Y eso es donde nosotros debemos de enfocarnos. Allí en Mateo 6:33, muy claro para nosotros. Y nos dice el Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios debe de ser primero en todo. Jesús nos enseñó eso. Él nunca hizo nada si antes no lo consultaba al Padre. Para Jesús, Dios Padre fue primero. Y nosotros nos jactamos muchas veces de ser cristianos y primero es lo de nosotros. Y si hay tiempo para lo de Dios, y sobra tiempo para lo de Dios, y cuando viene lo de Dios, no tengo tiempo, tengo que hacer tal cosa. Olvidamos, como hijos de Dios, que primero nos llama para ser bendecidos, como Él quiere bendecirlos para vida eterna. Buscarle a Él de primero. Juan 5:19. Vea cómo era Jesús. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, era Dios, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Por qué no hacer lo que la palabra de Dios dice que tenemos que hacer? Y Juan 12:49 dice Jesús, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Clarísimo.
Jesús nunca hizo algo por su propia cuenta. Siempre iba al Padre. Siempre iba al Padre. Siempre recibió del Padre. Creo que nos dejó nosotros la Biblia, la palabra, para guiarnos por medio de Jesús hablando. Usted quiere que Jesús le hable, es la palabra, nada más. Nada más, nada más. Cualquier otro libro bueno, son buenos, pero esta palabra. Nada más. Iglesia, estamos en estos tiempos. Y estos son estos tiempos de que habló Jesús. Hemos oído a mucha gente predicando, pero no al Cristo de la Biblia. Dista mucho del Cristo crucificado. Primero nosotros tenemos que modelar a Jesús y saber que esto no se logra si no mantenemos una vida íntima con Él. Y esto es reflejar a Cristo en nosotros mismos. Y este es un estilo de vida el cual tienen que tomar ustedes y yo. Al estilo de Cristo Jesús. Y esto no se logra por nuestro intelecto, por nuestro razonamiento. Se logra cuando Cristo y yo somos íntimos. Cristo y usted son íntimos. Esto es lo que más nos cuesta. Mi yo. Cuando mi yo no ha muerto y mi carne no permite que yo intime con el Señor. Y esto usted sabe y yo que nos cuesta. Porque mi yo dice que yo no he recibido a Jesús. Es triste, pero es una realidad clara, de acuerdo a la luz de la palabra, que es la palabra de Dios. Por eso David, ya transformado y que mantenía una comunión íntima con Jehová, sintió que después de sus rituales que hacía, había sed. Yo creo que en cada iglesia nuestra tiene que suceder eso, que usted sienta que falta más. Hay algo más. Y por eso eso dice David. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Para llegar al conocimiento pleno de Jesús, inquirir, para llegar al conocimiento pleno de eso, de Cristo Jesús. Acá entonces se expresa el deseo de David de estar siempre en la presencia, en la intimidad de Jehová. Porque desea contemplar la hermosura de Jehová. Esto habla de la agradable naturaleza de Dios. Wow. Iglesia, Dios nos da la misma respuesta que le dio a David cuando ese hombre de Dios estaba rodeado de un grupo de idólatras buscando mi rostro. Decía, le dice el Señor, solamente David, buscando mi rostro, usted va a salir en victoria. De otra forma, no. Iglesia, hermano, queridos, solamente buscando el rostro del Señor, o el rostro de Jesús, el rostro de Jehová, podemos salir avante con este COVID-19 y muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque la situación va a estar muy difícil. Con esta situación, Dios quiera que pase pronto, habrá un antes y un después, porque la sociedad no seremos los mismos. Y esto es posible, lo habíamos dicho en otra ocasión hace mucho, ¿verdad? Pero no esperamos jamás, ni Dios me había dicho que esto era así, porque jamás no. Pero de acuerdo a la misma palabra, hemos venido predicando y hemos dicho cosas de las que estamos viviendo hoy. Pero en un momento yo digo que Jesús me dijo que es la palabra que tenemos, que nos da todo eso a nosotros. Busca mi rostro. Nuestra única misión es estar en comunión ininterrumpida con el Cristo de la gloria. Debemos de escudriñar e inquirir en su palabra acerca de la belleza de Jesús hasta que conozcamos y Él se convierte en nuestra satisfacción completa. Y lo hacemos todo con un propósito, para que seamos como Él. Wow, no hay otra forma, no hay otra forma. Ustedes y yo tenemos que llegar a ser como Él. Aunque te cueste, aunque me cueste. Porque seamos su imagen expresa. Para que aquellos que buscan al Cristo verdadero lo vean en usted, lo vean en mí. Todo evangelismo, toda ganancia de almas, todo evangelismo, ganancias de almas, todos los alcances misioneros son en vano, a menos que contemplemos el rostro de Jesús y seamos continuamente cambiados
a su imagen. Yo no puedo llegar a que alguien cambie si yo no he cambiado. Ninguna alma del mundo va a ser tocada, excepto por tales cristianos, por ese tipo de gente que intima con Dios y que modela a Jesús. Y Jesús nos llamó a nosotros, a ustedes y a mí, a reflejar su rostro a un mundo perdido que está confundido sobre quién es Él, quién es Jesús. La gente no tiene definición quién es Jesús y dicen cualquier cosa menos tener una intimidad con Él, menos modelarle a Él, menos conocerle como Él tiene que ser conocido de acuerdo a la palabra. Iglesia, como su pueblo que somos, ya sabemos cómo va a terminar todo esto. Los cielos se van a abrir en un día y el Rey y Señor de señores aparecerá sobre un caballo blanco. Dice Apocalipsis, viene a gobernar con una vara de hierro, ahora sí, y echará mano de todo falso profeta y destruirá con su espada a todos los que sean anticristo. Dice la palabra que toda rodilla se doblará en ese día cuando contemplemos su rostro. Eso dice la palabra y creo ciegamente en esa palabra. Señor, en tus manos quedamos. Su palabra ha sido expuesta para todos aquellos que han escuchado, han estado y para mí también. Espíritu de Dios, que podamos ansiar tu belleza, modelarte a ti, Señor, y no cualquier figura que es modelada hoy en el mundo. Modelarte a ti para que te conozcan a través mío, a través de mi hermano, de mi hermana. Papito, en tus manos estamos. Esta iglesia cristiana Fuente de Vida que hoy nos encontramos dispersos en cada hogar. Señor, sacamos provecho de todo esto para estar con nuestras familias y aquellos esposos, aquellas esposas, aquellos hijos e hijas que no han estado en el seno del hogar, hoy puedan estar ahí y tú, Señor, puedas tocarle, puedas hablarle, puedan abrirse, porque, Señor, serán transformados, serán cambiados, porque este mundo no va a ser el mismo. Este mundo tiene que cambiar. ¿Y qué? Un cambio de esta clase. Un cambio de esta clase. Tus hijos buscando la semejanza de un Cristo real. Así como dijo el apóstol Pablo, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Padre, en tus manos quedamos. Bendice cada hogar que está en este momento y los que van a ver esto posteriormente. Señor, bendícelos, tócalos, fluye y que podamos tener convencimiento, conocimiento pleno que somos tu pueblo, que somos tus hijos y vamos de victoria en victoria para heredarla para siempre. Gracias Dios, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, ahora y siempre. Amén.